Asociación Camino Anima Mundi presenta. Imaginemos por un instante estar atrapados en un cuerpo que produce un dolor físico insoportable día tras día. Una agonía constante que ocupa todo el ancho de la mente. Una situación límite, desde luego. Exacto. Y en medio de esa desesperación, pues llega alguien y te aconseja dejar de buscar una cura, rendirse, abandonar la lucha por encontrar un remedio. A oídos modernos esto suena a locura, o incluso a crueldad, ¿verdad? Suena totalmente contraintuitivo, claro. Hoy vamos a adentrarnos en una exploración profunda de un documento histórico que propone exactamente eso, pero desde una perspectiva que desafía, toda nuestra comprensión habitual sobre el sufrimiento humano, la confianza radical y la búsqueda de sentido. Y es que el documento al que nos acercamos no es, digamos, un tratado teórico escrito desde la comodidad de una biblioteca. Es una carta real, muy cruda, enviada desde el barro de la experiencia humana. Un texto que, a pesar de tener siglos de antigüedad, aborda una cuestión universal. ¿Qué hacemos cuando las circunstancias vitales se vuelven insoportables? Eso es, ya sea una enfermedad crónica, un duelo ineludible o una situación opresiva. Nuestra misión en esta inmersión profunda es desgranar lo que se conoce como la 13ª carta del hermano Lorenzo de la Resurrección. Claro, porque no queremos quedarnos en una simple lectura histórica, aburrida. Lo que tenemos entre manos es, fíjate, un mapa vital. Un mapa sobre cómo habitar el dolor extremo y encontrar lo sagrado cuando todo alrededor parece derrumbarse. Sí, explorar qué significa realmente el concepto de practicar la presencia cuando el cuerpo y la mente están al límite de su resistencia. Pero a ver, para captar la profundidad de esta carta es imprescindible situar a su autor. Totalmente necesario. Hablamos de Nicolas Herman, nacido a principios del siglo XVII, en 1614. Era un religioso carmelita francés que tomó el nombre de hermano Lorenzo de la Resurrección. Y lo fascinante de su figura es que no pertenecía a la élite intelectual de su orden. No era el típico teólogo de renombre, vaya. ¿Qué va? Durante la mayor parte de su vida en el monasterio fue el cocinero y más tarde el zapatero. Y es precisamente ahí, entre los pucheros y las sartenes de una cocina monástica, donde forja su núcleo filosófico. Eso que él llamaba la práctica de la presencia de Dios. Fíjate que esa imagen rompe por completo con el estereotipo que solemos tener de la espiritualidad profunda, porque solemos asociar el misticismo o la iluminación con un aislamiento casi absoluto. Nos imaginamos un monje en la cima de una montaña, en perfecto silencio. Meditando horas y horas, sin distracciones. Claro, lejos del mundanal ruido. Pero el hermano Lorenzo propone una vía diametralmente opuesta. Sus enseñanzas insisten en mantener ese trato continuo y amoroso con la divinidad en medio de las tareas más humildes. Y la genialidad de su enfoque reside en el mecanismo psicológico que utilizaba, porque no se trataba simplemente de lavar platos pensando en otra cosa, sino de anular la frontera entre lo sagrado y lo profano. Para él, levantar una brizna de paja del suelo tenía el mismo peso que la oración más elaborada. ¡Madre mía! Imaginemos el nivel de exigencia interior que requiere eso. Porque buscar el sentido de todo no en la acústica perfecta de una catedral, sino en el ruido ensordecedor de una cocina del siglo XVII en pleno servicio. Con decenas de monjes esperando la comida, claro. Con el calor, el humo, el cansancio, mientras se friega una montaña de cacerolas llenas de grasa. Mantener esa sencillez del corazón frente a un fregadero sucio es una disciplina interior muchísimo más feroz que irse al desierto. Es que la cocina es un laboratorio de distracciones. Lograr aquietar la mente allí demuestra que la paz no depende del silencio externo. Lorenzo entrenó su mente para no dividir su tiempo. No había tiempo de rezar y tiempo de trabajar. Todo era tiempo de presencia. Y esta capacidad de anclarse en lo ordinario es fundamental para entender el salto al vacío que supone la 13ª carta. Porque claro, es difícil mantener la calma interior barriendo un suelo. Pero ¿qué ocurre cuando la tarea que impone la vida es el sufrimiento físico incesante? Ahí cambia todo por completo. Claro, ¿qué pasa cuando el dolor agudo es la única rutina y la mente no puede concentrarse en nada más que en la agonía del cuerpo? Esto nos lleva de lleno al destinatario de esta carta, ¿verdad? Exacto. La carta está dirigida a una persona anónima, probablemente un soldado o alguien del entorno cercano del monasterio, que llevaba sufriendo dolores físicos intensos y crónicos durante muchísimo tiempo. Y la aproximación del hermano Lorenzo a este tormento requiere una lectura muy, muy atenta. Sí, porque las palabras de inicio tienen una fuerza inmensa. Él escribe algo así como: «Me duele verte sufrir durante tanto tiempo.
Lo que me da cierto alivio es sentir que tus dolores son la prueba del amor de Dios hacia ti. Es durísimo de leer a simple vista. Y luego añade, mira tus dolores en esa perspectiva y los soportarás más fácilmente. Fíjate que esto choca frontalmente y de manera muy violenta con cualquier instinto de supervivencia que tengamos. Totalmente. Porque nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso al completo, está programado para huir del dolor. El dolor es una alarma estridente que grita peligro. Sugerir que la agonía física prolongada es una manifestación de amor suena casi sádico a oídos modernos. ¿Cómo conciliamos esto? Donde el dolor es un error del sistema que debe erradicarse ya con un analgésico, esta idea resulta incomprensible, pero debemos sumergirnos en la mente del siglo XVII. Claro, en la forma de entender el mundo de esa época. Eso es. Él recuerda un principio que estructura toda su visión. A veces dice, se permiten enfermedades del cuerpo para curar las enfermedades del alma. La premisa es que el cuerpo es inherentemente transitorio, frágil, mientras que el alma es lo eterno. El cuerpo como un vehículo. Sí, o como un campo de operaciones para algo mayor. Bajo esta óptica, el sufrimiento físico no se percibe como un castigo ciego de un universo caótico ni como un fallo médico. Se concibe más bien como un cincel muy afilado que va eliminando la soberbia humana y esa ilusión de autosuficiencia. Cuando la adversidad te despoja de todo, te invita a una confianza absoluta. Lo que nos lleva a esa palabra clave que es soltar. Ese es uno de los pasajes más controvertidos del texto, cuando aconseja abandonar el control. Es un punto súper delicado. Cito textualmente, pienso que deberías dejar de lado los remedios humanos y entregarte por entero a la providencia. Quizás esperas solamente esa entrega y una perfecta confianza para poder curarte. Esto suena a negligencia temeraria hoy en día. Claro, sacado de contexto podría parecer que promueve un rechazo oscurantista a la medicina o una pasividad suicida. Pero la clave de bóveda está en la frase que sigue inmediatamente a esa recomendación. Que es una aclaración vital. Él escribe, sin embargo, debido a que todos tus cuidados médicos hasta ahora han demostrado ser inútiles y tus males se han incrementado, ¿no será tentar a Dios abandonarte en sus manos? Ese matiz lo cambia absolutamente todo. No está aconsejando a alguien con una infección curable que tire los antibióticos a la basura. Se dirige a un paciente que ya ha transitado por todo el laberinto médico de su época. Y recordemos cómo era la medicina entonces, con sangrías y purgas continuas. Tratamientos que a veces causaban más agonía que la enfermedad misma. Totalmente. Es el reconocimiento lúcido de un límite objetivo. Cuando la ciencia de la época ya no tiene respuestas, seguir peleando frenéticamente por una cura inalcanzable solo añade una desesperación psicológica enorme al dolor físico. No propone rendirse por cobardía, Sino capitular ante lo incontrolable. Y fíjate que hay una analogía física que ilustra este estado psicológico de forma muy vívida. Pensemos en un nadador que de repente se ve atrapado en una corriente de resaca en el mar. ¡Uf, qué angustia! Esas corrientes silenciosas pero potentísimas que te tiran hacia mar adentro. El instinto más primario de supervivencia, esos remedios humanos de los que habla el texto, te impulsa a nadar con todas tus fuerzas en dirección contraria, directo hacia la orilla. Y eso es lo peor que puedes hacer en esa situación. Exacto. Luchar de frente contra el océano solo garantiza el agotamiento, tragar agua y finalmente el pánico y el ahogamiento. La única estrategia real de supervivencia frente a una corriente de resaca es contraintuitiva. Hay que dejar de luchar. Hay que darse la vuelta, flotar boca arriba y permitir que el agua te arrastre hacia adentro. Hasta que la corriente pierda su fuerza. Solo entonces, desde la aceptación de esa fuerza mayor, se puede nadar en paralelo a la costa y encontrar la salida. Y creo que al dejar de golpear el agua, cambia radicalmente la manera en la que la mente se relaciona con la amenaza. Es que esa metáfora captura a la perfección la mecánica de la carta. El pánico del nadador y sus braceos desesperados son la resistencia psicológica frente al dolor inalterable. Luchar de frente contra una realidad que no puedes cambiar consume la poca energía vital que queda. Y genera un ahogo mental insoportable, claro. Exacto. Abandonarse a esa corriente, flotar, que para el hermano Lorenzo es entregarse a la providencia, no es un acto de derrotismo, es un acto de suprema inteligencia espiritual y emocional para sobrevivir. El paradigma cambia por completo. Ya no se invierten los recursos mentales en gritarle a la realidad para que desaparezca. Ese cambio de postura interior permite algo revolucionario, que es aprender a estar dentro de la experiencia presente por dolorosa que sea.
Y esto nos lleva al aspecto más práctico de su enseñanza. ¿Cómo se traduce ese flotar en la mente de la persona que sufre? Lorenzo sugiere una transformación radical de la plegaria. Aconseja, ten ánimo, haz una virtud de la necesidad. Qué frase más potente. Sí, y continúa diciendo, no pidas que te libere de tus dolores, sino que te dé fuerzas para soportar resueltamente todo esto. Al decir esto, fíjate, está desarticulando el motor principal de la angustia mental, que es la expectativa perpetuamente frustrada. Claro, es que si la única métrica de éxito de tu día es haberte curado o no tener dolor, y resulta que el dolor sigue ahí, cada mañana es un fracaso absoluto, cada despertar se convierte en una derrota insoportable. La mente vive atrapada en esa brecha entre la enfermedad real y el deseo de salud. Pero al cambiar el objetivo, al enfocar toda la energía en sostener la situación con dignidad y coraje, la persona recupera la agencia sobre su propia vida. Se construye una resiliencia inmensa. Así es, el dolor neuropático o físico permanece, pero esa capa de sufrimiento adicional, esa frustración, la rabia, el sentimiento de injusticia, todo eso comienza a disolverse. Y me parece crucial subrayar esa frase que decías, hacer de la necesidad una virtud. Hoy en día la usamos casi como un refrán gastado, pero en el contexto del dolor extremo encierra un peso monumental. Es tomar lo indeseado y usarlo como el horno que refina el carácter. Es tomar el veneno y usarlo como medicina, tal cual. Y el hermano Lorenzo no peca de idealismo ingenuo. Él es perfectamente consciente de la dificultad de lo que pide. Dice claramente que esas oraciones son difíciles de ofrecer porque van en contra de nuestra naturaleza humana. Él reconoce que pedirle a la mente que abrace el dolor va en contra de nuestro diseño biológico, claro. Sabe que está pidiendo escalar una montaña en vertical. Pero a la vez afirma que el amor suaviza los dolores y que cuando uno ama, sufre con gozo y coraje. Y claro, gozo y coraje en medio de la agonía suena oxímoron total. Pero lo que describe no es la actitud fría del estoicismo clásico, donde aprietas la mandíbula y soportas el embate por pura fuerza de voluntad. Es un camino de devoción y relación. Confiar en ese único médico genera un estado de conexión que opera como un verdadero anestésico espiritual. Es como la diferencia entre caer al vacío infinito, agitando los brazos con terror, y saber que estás cayendo directamente en unas manos inmensas que te van a atrapar. La gravedad es la misma, pero la experiencia del descenso cambia por completo. Totalmente. Y para comprender del todo este documento, fíjate, es vital detenerse en el tono con el que escribe. Podríamos imaginar a un teólogo implacable dando lecciones desde una superioridad moral, pero el tono de Lorenzo es de una calidez y ternura pastoral tremendas. Sí. Consuela a la persona y cierra la carta bajándose del pedestal, diciendo, te ayudaré con mis oraciones, pobres como son, pobres como son. Hay una sinceridad desarmante ahí. Desde luego. El hombre que escribe consejos que trascienden los siglos es el mismo que reconoce su propia pequeñez. El cocinero que limpia cacerolas reconociendo su propia limitación al rezar. No lanza la teoría desde arriba, sino que se sienta a tu lado en la oscuridad. Y al sintetizar este recorrido a través de su pensamiento, vemos un arco de transformación fascinante. Se parte de encontrar la eternidad en limpiar cacharros o barrer el suelo, y desde esa gimnasia diaria se prepara el terreno para el desafío definitivo. Encontrar esa misma presencia sostenida en medio del sufrimiento crónico. Exacto. Nos enseña, retomando la imagen del mar, que cuando la vida nos arrastra y todos los remedios son inútiles, dejar de pelear contra el agua no es rendirse a la muerte, es rendirse a la corriente para sobrevivir. Es una cartografía del alma que desafía enormemente nuestra forma de vivir actual, porque si observamos el mundo contemporáneo, vemos una sociedad estructurada casi en su totalidad en torno a la erradicación inmediata de cualquier mínima incomodidad. Vivimos a base de anestesiarlo todo rápido. Claro, tenemos un arsenal infinito de analgésicos para el menor dolor físico. Llevamos pantallas en el bolsillo diseñadas para anestesiar el aburrimiento o el estrés en fracciones de segundo. Hemos clasificado cualquier forma de dolor o espera como un fallo inaceptable del sistema que debe purgarse ya. Y es ahí donde surge la gran reflexión para quienes nos escuchan. En esta carrera frenética, casi obsesiva por anestesiar hasta la última aspereza de la existencia, ¿qué estrato de profundidad sobre la naturaleza humana nos estamos perdiendo? Exacto.
Al negarnos en rotundo a cruzar los desiertos, al no permitirnos jamás la oportunidad de hacer de la necesidad una virtud, ¿acaso no estamos atrofiando el músculo espiritual y psicológico necesario para habitar a fondo los momentos difíciles que inevitablemente terminarán llegando? Yo estoy convencida de que es el mayor interrogante de nuestro paradigma moderno. La pobreza más aguda de nuestra época podría ser precisamente esa falta de capacidad para sostenernos y encontrar sentido cuando ninguna tecnología puede apagar el dolor. Pues nos quedamos con esa reflexión inagotable para llevar con nosotros frente a las tormentas inevitables de la vida. Si este recorrido ha suscitado nuevas preguntas en quienes nos acompañan o hay deseo de compartir perspectivas, el diálogo sigue abierto. Les invitamos con total naturalidad y cercanía a escribirnos. Nos leemos en quiero@caminoanimamundi.org.